Buenas tardes o buenas donde estén. ¿Quién es Melquisedec? Muchas personas han entrado y nos lleva la curiosidad a saber quién es Melquisedec. La escritura que nos lleva a eso está en Génesis 14, 18 al 19. Y dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Una de las preguntas que podemos hacer ahí es: ¿quién le dijo a Melquisedec que Abraham era del Dios Altísimo? Y por qué salió, digamos. Pero la pregunta más hecha es: ¿quién era el hombre? ¿Quién era Melquisedec? Y seguimos buscando y buscando. En estos versículos no nos da mucho. En el versículo 17 dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, perdón que no puedo pronunciarlo bien, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del... Bueno, ya leí todo lo que leí ahorita, pero aquí miramos que dice que Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Rey Altísimo. Salem es Jerusalén. En estos tiempos era antes de Abraham. Era Abram primero, luego Abraham. Este Melquisedec era rey de Jerusalén antes que fueran las 12 tribus de Abraham y todo lo que fue Israel, los israelitas. Quiere decir que Jerusalén tenía un rey justo. Porque ya con eso nos necesitamos ir a otra parte en la Biblia. Nos explica eso. Estas escrituras de Génesis 14 nos da una breve presentación de Melquisedec. Nos dice de dónde salió, pero no nos da más detalles. Nada más que era un rey de Jerusalén que encontró a Abraham y le bendijo. Que también es la pregunta: ¿cómo sabía ese rey Melquisedec que Abraham era de Dios? Si leemos bien la escritura, lo que dice la escritura. Entonces, seguimos a Salmo 110 para seguir investigando quién era este hombre, quién era Melquisedec. Y nos ha llevado muchas preguntas y controversias entre gentes, entre estudiosos de la Biblia y mucha gente que de veras conoce la Biblia, que de veras estudia. Y en el Salmo 110 es donde encontramos que dice: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Salmo 10, versículo 4, es donde el Señor está presentando, o por primera vez presentando, qué orden, o más bien, sí, en qué orden va a estar el Señor Jesucristo. Que no menciona a Jesucristo, nomás menciona qué va a hacer. Menciona: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero sabemos muy bien que el sacerdote para siempre es Jesucristo. Okay. Y seguimos investigando, que no da mucho de Melquisedec todavía, que no sabemos quién es Melquisedec. Entonces, nos vamos a
capítulo 7 de Hebreos, que dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Okay, es donde ya nos da toda la detalles, donde nos da los detalles de Melquisedec. ¿Quién era? De todos modos, a través de todo eso, no nos dice si era una persona, por decir, el primo de tal, el papá de tal, o el padrastro de tal. Bueno, no sabemos. Pero en Hebreos 7, que todo el capítulo es de Melquisedec, es de lo que hablan de él, nos está explicando quién era Melquisedec, en realidad. Ha habido muchas especulaciones por causa de una leyenda judía que Sem, el hijo de Noé, fue Melquisedec. Pero nadie lo sabe de seguro. No sabemos de veras quién fue la persona. Como Jesucristo es Jesús, pero es el Cristo antes de Jesús. ¿Okay? En Melquisedec, ¿quién fue? Digamos la persona de carne, no vamos a saber, no nos dice en ninguna parte. Lo que está presentando la Biblia con Melquisedec, desde el principio de Génesis, a los Salmos, a Hebreos que ya nos presentan por qué está Melquisedec ahí, nos está diciendo. Es el orden en que Jesucristo, Dios lo puso. El orden es Rey de paz, Rey de justicia y el sacerdote del Dios Altísimo, el sumo sacerdote del Dios Altísimo. No hay ningún otro orden como ese. Los sacerdotes que hubo antes de Jesucristo eran a través del viejo pacto que se hizo con Israel, que vienen siendo descendientes de Aarón, la genealogía de Aarón. Por eso mismo menciona que Melquisedec no tiene genealogía. Lo que nos está diciendo la Biblia es de que Jesucristo no tiene genealogía. Y nos están presentando a Melquisedec como una introducción a llevarnos a Melquisedec. Toda la Biblia, desde el principio al fin, del primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, está hablando de Jesús, de Jesucristo. Y si podemos entender Cristo siempre ha sido Cristo. Jesús, el hombre que nos vino a salvar, Dios en la tierra, Emmanuel, que se vino a hacer hombre para salvarnos, es Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo. Melquisedec, ¿quién es? En realidad no sabemos y nunca vamos a saber. Si alguien que de veras quiere saber, necesita preguntarle a Jesucristo. Y Él les va a decir. Leyendo todas las escrituras, siguiendo más escrituras que lo llevan una a otra y investigaciones en la misma Biblia. Y tratando de buscar en otras partes, que en otras partes a veces se pone difícil y controversial. Para mí personalmente, Melquisedec pudo haber sido el mismo Jesucristo en carne. ¿Cómo puede ser eso? No lo sé, pregúntele a Jesucristo. Ahora, para poder razonarlo,
como hombres, algunos dicen que fue Sem, el hijo de Noé, que pudo haber sido, porque como nos comenta la Biblia, nos dice la Biblia, el lapso en lo que Sem murió, sí pudo haber alcanzado a Abraham, que Abraham viene siendo el tatara, o como le diga nieto, de Sem, que sí pudo haber sido así. Pero donde ¿cómo se dice? No lo cuenta o lo desaprueba, es donde dice en Hebreos que Melquisedec no tiene genealogía. Muchos pueden pensar que está hablando de la genealogía de acuerdo al sacerdocio de Aarón. Pero no, dice la Biblia, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esto está hablando de qué genealogía tiene o tenía Melquisedec. Está diciendo, no tiene genealogía. ¿Quién era? ¿Por qué tiene genealogía? No sabemos. Ellos mismos seguro no saben por qué o no supieron. Porque no sabían mucho de Melquisedec. Solo sabían que era un rey a la imagen de Jesucristo. Por eso el Señor dice que tú vas a ser al orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec era rey de paz, rey de justicia y sacerdote altísimo de Dios. El sumo sacerdote de Dios altísimo, perdón. Me confundí ahí. Y Melquisedec nomás está presentando y asesorando lo que la Biblia dice, lo que es Jesucristo. Y quien quite y si haya sido el mismo Jesucristo, Melquisedec, el día que se encontró a Abraham, después de la derrota de los reyes. La única manera de saber en realidad es cuando vayamos con Dios y le preguntemos, es que le preguntamos. Pero en realidad, ¿qué es lo que importa? Hay mucha controversia entre esto de que si era o no era, si eso no es. Lo importante es que el sacerdocio está hablando de Jesucristo. Que es muy probable que Jesucristo estuvo en Jerusalén el mismo. Si no era el mismo en carne, era el espíritu de Jesucristo. Porque Melquisedec traía ese espíritu. Rey de paz. Rey de justicia. Sumo sacerdote al Dios Altísimo. Es lo que es Jesucristo. Todo eso. No menciona nomás que lo que dice en Génesis 14, 18. Y lo demás lo empiezan a especular y todo. Aún lo que han dicho que era hijo de Sem, que viene siendo, bueno, que era, perdón, que Melquisedec era el hijo de Noé, que era Sem. Pero en realidad esto es para que nos enfoquemos en Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Por qué pusieron en la Biblia, o por qué viene en la Biblia, en Génesis 14, 18, o por qué menciona a Melquisedec? Es la presentación de Jesucristo. De que el Rey siempre ha estado con nosotros. ¿Por qué entonces no se quedó? Porque el Señor nos iba a probar que a través del convenio carnal no íbamos a cumplir lo que íbamos a cumplir con Jesucristo, con Dios en nosotros.
El convenio carnal viene siendo las leyes de Dios que nos dio a través de Moisés. Son los 10 mandamientos y todos los otros mandamientos que tratamos de cumplir y no los podemos cumplir porque lo estamos haciendo con la carne solamente nosotros. Pero la Biblia nos empieza a llevar a Jesucristo en Génesis 14:18 con Melquisedec. ¿Era Jesucristo o era Sem, el hijo de Noé? No sabemos. Lo más importante saber es que en la carne no podemos llegar, bueno, solo en la carne no podemos llegar a Dios. Solamente a través de Jesucristo. Yo personalmente pienso que era Jesucristo encarnado en un hombre, el que fue con Abraham. Ahora, ¿por qué no se quedó? Porque el Señor nos iba a enseñar, conoce nuestros corazones, cómo se ponen empedernidos. Que nos iba a enseñar que sin Él no podemos hacer nada, no podemos llegar a Él. Sin Él vamos a seguir tropezando una y otra vez. Pero tiene que haber una explicación para mucha gente testaruda, como yo a veces. No queremos comprender a Dios si nomás queremos seguir la carne, nosotros mismos, nuestros pensamientos, cómo nosotros podemos figurar, lo podemos comprender sin Dios. Pero las cosas sin Dios son muy difíciles de comprender, especialmente las Escrituras. ¿Quién es Melquisedec? Para mí, es el mismo Jesucristo. Y si no era el encarnado, era su espíritu ahí. Sigan leyendo y buscando que es Melquisedec. Pero primero háganlo en la Biblia. Y pidan al Espíritu Santo que les guíe en lo que busquen de Melquisedec. Porque si vamos a otros libros, aun cuando son judíos, nos dice que Sem, el que piensa que fue Melquisedec, es una leyenda de la cultura judía. ¿Qué vamos a creer? ¿Una leyenda de la cultura judía o la Biblia, que es inspirada por Dios? Una cosa es segura, sin Jesucristo no vamos a entender lo que dice la Biblia. Si de veras quieren saber quién es Melquisedec, pregúntenle a Jesucristo. Y él va a poner en su corazón dónde ir en la Biblia, cómo leerla, y les va a abrir los ojos. Van a comprender exactamente quién es Melquisedec, quién es Jesucristo. Al mismo tiempo se van a acercar al Señor, al Rey de Reyes, al sublime, a lo más perfecto, a lo perfecto que ha habido aquí en la tierra, aparte de Dios. El único hombre que ha sido perfecto, el único hombre que ha agradado a Dios tal como Dios lo debemos de agradar. Aunque Dios es misericordioso y nos ama tanto, que nos perdona tanto. ¿Quién es Melquisedec? Búsquenle, pregúntenle a Dios. No me crean a mí, créanle a Dios. Él los llevará y les dirá quién es Melquisedec. A través de Jesucristo, el Espíritu Santo los va a guiar. Que Dios les bendiga y le llene su corazón de su luz. En el nombre de nuestro Dios Jesucristo se lo pedimos. Amén. Pasen muy buenos días y que la luz del Señor esté con ustedes.